Bueno, por lo que vamos. Estábamos diciendo, no sé qué decía. De que iba a hablar de ese tema, que es un tema que nunca he tocado. En estos 7 años hemos tocado todo tipo de temas y me voy a meter con él. Fijaros una cosa muy curiosa. Como profesor universitario que soy todavía, algunos de vosotros también lo habéis sido, pues te miran con una cara muy rara los compañeros más ortodoxos, cuando digan, ¿y este tío? Este es un esotérico, este es una etiqueta que te ponen, un esotérico, un zumbao, un pirao, o sea, cualquier cosa, ¿no? Están completamente equivocados, pero bueno, eso es otra historia. La persecución intelectual es una cosa normal en el mundo en que vivimos, sobre todo en el ámbito académico. Tengo por aquí algunas referencias muy peculiares. Por ejemplo, a Jenner, que fue el descubridor de la vacuna contra la viruela en el año 1800, pues inició lo que se puede llamar la era de la inmunología. Bueno, pues a este señor la Sociedad Real de Inglaterra, que era el grupo científico por excelencia, rechazó su propuesta y además le aconsejó que en beneficio de su reputación abandonara lo que estaba investigando, porque eso no era estaba en desacuerdo, atención, estaba en desacuerdo con el conocimiento establecido y además era increíble. O sea, que la viruela se pudiera curar con una vacuna. Eso no es el único. A Harvey, en el siglo XVI, cuando presenta su teoría de circulación de la sangre, pues recibió el mote de cerebro agrietado por todos los científicos europeos. Bueno, y así una larga listísima, ¿no? En efecto, por ejemplo, mira, Lesan, que es un gran neurofisiólogo americano muy importante, habla de von Humboldt, que es uno de los grandes naturalistas del siglo XIX, que afirmó que no aceptaba, este señor, inteligente, por todos los comienzos que no aceptaba la existencia de los fenómenos psíquicos. Vale. Y decía, fijaros lo que decía, ni los testimonios de todos los miembros de la sociedad real, ni las evidencias de mis propios sentidos podrían llevarme a creer en la transmisión de pensamiento de una persona a otra, independientemente de los canales reconocidos de los sentidos. Es claramente imposible. ¿De acuerdo? Vale. Curiosamente, este hombre no ha vivido para ver otras cosas más duras. Por ejemplo, lo que parece perfectamente normal en el nivel subatómico, pues parece que sería una monstruosidad en el mundo cotidiano. Por ejemplo, cuando un electrón salta de una órbita a otra y emite una radiación, lo normal que es, si salta de una órbita a otra, que atraviese el espacio que hay entre medias, ¿no? Pues no, pasa directamente sin atravesar el espacio, lo que se llama una teleportación. Así de simple. La teleportación es generalmente considerada como paranormal. Es decir, normalmente en la física cuántica empieza a haber eventos que son considerados, que teóricamente se consideran imposibles. Bueno, pues se aceptan ya como tales. Cuando yo empiezo a hablar de las casas encantadas y de las cosas que suceden, que serán 5 minutos, pues claro, vais a escuchar cosas curiosísimas, algunas de ellas que yo he vivido personalmente y que no solamente implica el fenómeno de las casas encantadas, sino lo más curioso, que más me llama la atención, es la concatenación de hechos que me ha llevado a resolver el caso. Es alucinante. O sea, no sé, le voy a contar este. Y así vamos intercalando unas cosas con otras. Hace 10 años aproximadamente me encuentro un alumno de la especialidad de educación física que ya no estaba en la escuela, le quedaba una asignatura para acabar la carrera y estaba trabajando en el Hotel AC del Valle. A ver cómo podemos analizar esto. Y me cuenta que cuando trabajaba en el hotel, estaba en recepción, estaba metido allí por las noches, le tocaba el turno de noche, era el mes de febrero. Y en esa ocasión, ese día, no había nadie en el hotel. Es decir, el hotel estaba vacío, porque era febrero, porque no había turismo, porque encima estaba en el valle y poco turismo, por la gente que se hospedaba en el casco, lógico, normal, o en el casco o en otros, más de aledaños, pero no tan lejos.
Entonces él se mete esa noche, a 10 de la noche, se mete en la garita que tiene allí en el registro, vamos, en la entrada, recepción, y se pone a hacer papeles. Cuando está haciendo los papeles, pues oye un ruido y nota que hay dos ascensores, que unas puertas del ascensor estaban abiertas y apagadas las luces. Se enciende la luz y se cierra, se va para arriba. Y el otro, segundos después, hace lo mismo y se va para abajo. Bueno, y dice, ¿qué pasa? Entonces se levanta, mira así un poco, se asusta, se va detrás de del despacho de recepción, se descalza, coge una barra de hierro y se lanza a ver, porque piensa que ha entrado a robar. Con la barra de hierro y va descalzo por eso, para no hacer ruido. Va asustado, me comentaba, va asustado porque por robarte 30 euros, llevarse la televisión que hay en el hall, te pegan 2 puñaladas y te matan, ¿no? Pero no encontró a nadie. Y los ascensores seguían moviéndose. Uno para arriba, otro para abajo, tal. Y no paraban. Y ya pensé que había un problema, un corto, un enganche de lo que fuera, un exceso, no una acumulación de humedad, lo que fuera. Dice, empezaron los ascensores a moverse cada vez más deprisa y llegó un momento que parecía que estaban echando carreras. Llegó un momento en que me asusté, me contaba. Y eran las 5 de la mañana y con el frío que hacía me puse la chupa y me salí fuera. No quería estar dentro. A eso de las 7 de la mañana se empezaron a ralentizar, poco a poco, y se pararon. A la mañana siguiente, cuando estaba el relevo, lo comentó, lo habló con dirección para que llamaran a la empresa. Hasta Zoyaote, una de estas que tiran, ¿no? ¿Cómo se llama? Fue a revisarlo. La revisión que se hizo no reveló absolutamente nada. De nada. Y esto se lo comenta al contable, que iba por las mañanas, estaba allí dentro del despacho de recepción, se nos cuenta. Y el contable le cuenta que él algunas veces ha tenido una visión allí. Que la visión que ha tenido es una vieja, pero una visión muy fugaz, o sea, no una visión de una persona que está ahí 3/4 de hora colocada, no, una visión muy fugaz, de plan, como un flash. Y lo que ve es una vieja, una mujer mayor, muy mayor, con el pelo muy blanco, con los pelos revueltos, así, estirados y tal, ¿no? Una bata de guata azul, celeste, brillante, plasticada, de esas muy llamativas, y unas zapatillas azules. Que la veía como un flash por allí, como ida, como posesa. Bueno, ahí se acaba la historia. La conclusión es muy sencilla. Probablemente el error del ascensor fue una avería mecánica, es decir, había humedad que volvió loco un circuito, lo puso en movimiento y cuando ya llegaron a la revisión se había pasado la humedad, se había secado por lo que fue. Y el otro, pues abajo se veía como un par de porros y veía de vez en cuando alguna visión. O sea que no me aclaraba nada. Y que era un caso no válido para nada. O sea, una historia que me han contado, pero que no vale nada. Bueno, pasan 3 o 4 meses, me llaman del Cosón de los Rope, a ver, no sé si existe ya o no, de que no. Está cerrado. Y que va a ser que en la planta de arriba tiene 5 plantas, 4 o 5 plantas, donde se cambian los camareros, los empleados y tal, con la ropa de uniforme, pues que había problemas, que pasaban cosas. Bueno, pues estuve allí, con la que entonces era la dueña o gerente, me estuvo contando, subí por la de arriba, estuve haciendo porque hice unas grabaciones con la cámara, unas grabaciones con el magnetofón, saqué fotos, bueno, lo que fuera. Y no había nada. No quiere decir que no lo hubiera, pero no había nada porque ya saben estos fenómenos, fenómenos que algunos de ellos en parapsicología, pues resulta que no se reproducen como a ti te interesa. Eso pasa cuando pasa y punto, sí pasa. Y ya me dejé para abajo. Y ya me fui a despedir, estuve hablando con el metre y me presentó a su mujer, una chica de unos 30 y tantos años. Estuvimos hablando y me preguntó la chica,
Pero fijaros que hemos quedado el caso, que el hotel se ha ido ya afuera, ¿no? No nos interesa. Me preguntó la chica, ¿y tú te dedicas a esto? Digo, sí, soy del grupo EFTA, todos sabéis lo que es el grupo EFTA, no lo voy a contar. El grupo EFTA fundó José María Pilón, de Madrid, y de vez en cuando hacemos cosas y tal, hace muchas cosas el grupo EFTA, yo menos. Vale, y me dice ella, cuéntame algún caso que hayas tenido. Digo, hombre, te puedo contar el último hace 2 o 3 meses, que me lo han contado y tal, pero no es nada importante, no es interesante, se ha quedado así, como si nada. Y se lo cuento todo, tal cual lo he contado a vosotros. El ascensor, el contable que se fumaba los porros, veía la señora de azul y tal. Cuando estaba contando esto, fijaos que curioso la concatenación de hechos como un fenómeno que no tiene ninguna explicación y que probablemente sea lo que pensábamos, algo humedad en lo tal, y el tío que estaba bebido fue porrado, toma de pronto una verosimilitud impresionante. Estoy contándole todo, cuando ya le cuento todo, termino, la chica está con la cara desencajada, blanca, asustada, temblando. Claro, yo pensé rápidamente, en un momento rápido, no es para tanto. Digo, ¿te pasa algo? Y me dice, sí, es que esa era mi abuela. Mi abuela. Digo, ¿cómo tu abuela? Dice, sí, porque esa al lado del hotel estaba, y sigue estando, supongo, hace mucho tiempo allí, la cerámica Sanguino, y allí vivía mi abuela con mi abuelo, eran ya mayores, mi abuelo murió, y mi abuela se quedó sola, y se trastornó. Y andaba vestida así por la zona, de la zona del valle, donde está el hotel. Justo esto es que además el hotel, aparte del hotel, pertenecía al terreno, a Sanguino, a la cerámica Sanguino. Y sí, claro, lo más curioso de todo es que mi abuela andaba pues, todos los días vestida así y pululando, estaba mal. Había una señora mayor que la cuidaba también, pero bueno. Y dice, y un día se subió a Toledo, se fue al Miradero y se tiró desde el Miradero abajo, a donde estaba haciendo el autobús, los juzgados, esa zona, y se mató. Y salió en la prensa, porque era una persona conocida en Toledo. La década de los 80 salió en la prensa. Esta mujer más se mata, se muere, y en su mismo estado de enajenación está allí, ha vuelto, está allí. O sea, antes estaba físicamente y ahora sigue estando de alguna manera, que os cuesta creerlo, ¿no? Pues vale. Ahora os cuento algo de física cuántica más, para que veáis que lo creéis antes o después. Resumen, que molesta, que está, como pasa en todos los casos, es decir, está por allí, pulula, no sabemos de qué manera ejerce, influye sobre los ascensores, y en algún momento se hace visible. Se hace visible por lo que sea. O en un caso, luego contaré si ya llegamos a él, ¿no? De que por una serie de circunstancias, de luz, de contraste, lo que sea, se le puede ver. Entonces, un caso como este, que no tiene una importancia, de pronto se transforma en un caso impresionante, como es el de este. Bien, sigo ya con esto. La pregunta es si estas cosas son posibles, ¿no? Vale. Hay los científicos y los que están en contra de todo ese tipo de cosas lo tienen muy claro, o sea, pero muy claro. Lo primero, leo este texto. Bueno, hay un chiste, no es un chiste, creo que es un hecho que ha sucedido, anecdótico, de un granjero. Puedo conseguir exactamente dónde proviene, pero ahora mismo no lo recuerdo. Un granjero que vivía en su granja con sus animales y que nunca había visto una jirafa, nunca. Y de pronto un día vio una jirafa y dijo, lo primero que dijo fue, no existe semejante animal. Directamente ante la evidencia física de la visión de la jirafa, su mente reaccionó muy sencillamente, no existe semejante animal. Eso pasa en muchas cosas de la vida cotidiana. Un científico no dice no existe semejante animal, sino dice una cosa preciosa, que eso lo habéis oído 100 veces. Dice, tal fenómeno es imposible porque viola las leyes de la naturaleza. Toma ya. Y ya te ha hecho polvo. Tal fenómeno es imposible porque viola las leyes de la naturaleza. Bien.
Habría que decir no eso. No existen efectivamente milagros que violan las leyes de la naturaleza, efectivamente. Existen solo eventos o sucesos que violan nuestro conocimiento limitado de las leyes de la naturaleza, que no es lo mismo. Es decir, no hay nada que viole la ley de la naturaleza. Es que nuestros conocimientos sobre lo que tenemos son limitados, ¿de acuerdo? Y no podemos realmente pensar que lo que está sucediendo es una invención de la ley de la naturaleza. ¿Qué más? Que me empiezo a leer, empiezo a contar historias y me voy. Bien, esto. ¿Hay alguna posibilidad de que este tipo de fenómenos sean posibles? Bueno, tengo aquí una cosa para después, que es para la conclusión de si son posibles los fenómenos paranormales. Vamos a concretarnos en qué es una casa encantada. Vamos a preguntar, ¿qué es una casa encantada? Porque una casa encantada puede ser muchas cosas. En una casa encantada puede haber apariciones o puede haber lo que se llama el fenómeno de fantasmogénesis, es decir, fantasmas, ¿no? Que son cosas diferentes. Una aparición es una cosa y una fantasma es otra cosa completamente diferente. Una aparición fantasmal. Que claro, la palabra fantasma suena muy mal, sobre todo porque hay muchos fantasmas por ahí, en los bares, en la cafetería, en las clases, en los púlpitos sentados aquí hablando, o sentados ahí escuchando, etc., ¿no? En general. Una casa encantada, ¿qué es exactamente? Pues un lugar en el que suceden cosas que no tienen explicación. Vale. En una casa encantada forzosamente no tiene por qué haber apariciones. En una casa encantada no tiene por qué aparecer fantasmas. Pero sí pueden pasar cosas muy diferentes que, analizadas y estudiadas, no tienen una explicación racional. Por ejemplo, fenómenos acústicos. Golpes. En casas encantadas se oyen golpes. Que hay mucha gente, en el mundo de la historia de la fantasmogénesis, en las casas, golpes. Algunos muy fuertes y que no proceden del vecino. O de que hay una serrería al lado. O que están abajo en el sótano con la taladradora. Son casas abandonadas, muchas de ellas aisladas. Hay otras casas también encantadas como que son casas de vecinos. Acústicos, pero luego yo, arañazos. Como si arañan las paredes. Muy típico. Ese no se sabe por qué. Bueno, sí se puede explicar, pero es otra historia. Eso sucede mucho en las criptas, que se oye esa sensación de que arañan las paredes. Gemidos. Se oyen gemidos. Hay muchos casos en la parafernalia, o todo el mundo este de fenómenos, pues los males son los gemidos. Gemidos que no parecen proceder de ningún sitio. No de la ventana, de la pared al lado de la vecina, que está gemiendo, por le duele una muela, otra cosa. No, es un gemido que no se sabe de dónde viene y que no viene de ningún sitio concreto y que aparece a una hora que no es normal y que no hay nada que lo pueda explicar. Esos son acústicos, hay más. Fenómenos ópticos. Subidas y bajadas de luz. Pero subidas y bajadas de luz, no las que nos acostumbra Iberdrola o Unión Fenosa. Muy buen chiste, muy buen chiste. Sí. Muy buen chiste. No me lo esperaba. Sí, es que es completamente diferente. Si no, ya explicaremos algunas cosas cómo son esas subidas y bajadas de luz. Destellos luminosos. Flash, como si hubiera explotado un flash. En una habitación en la que estás solo y estás haciendo no sé qué, flash, un destello luminoso, un flash. Vaporosidades, es decir, como una especie de neblina. Ectoplasma, pero eso ya son palabras mayores, la dejamos ahí. Fenómenos táctiles, los más corrientes y además que no fallan. Sensación de frío, es el más normal. Lógicamente, como hay una manifestación, roba energía, calor del medio ambiente, baja la temperatura. Sensación de calor es más raro. Sensación de ser tocado por algo invisible, que lo sientes. Sentir de repente un peso sobre el cuerpo.
golpes que pueden ocasionar heridas, eso está dentro de lo que podríamos llamar el catálogo. Yo no lo comparto, lo de golpes que pueden ocasionar heridas. Entre otras cosas, porque siempre he pensado que las heridas se las hace el propio individuo porque se asusta y sin darse cuenta se golpea. ¿Eh? No he conocido todavía ningún caso, he oído algunas cosas, pero bueno. Fenómenos olfativos, aromas metálicos, aromas de flores y aromas pestilentes. Ese es el más corriente, el olor a pescado podrido o alguna cosa más o menos. Fenómenos dinámicos, como desplazamiento o oscilación de objetos de diverso tamaño y vibración del suelo o las paredes, se notan vibraciones. Fijaros, de todos estos casos que yo he recogido, en muchas de las casas, de los fenómenos, de las casas que he catalogado, aparecen varios tipos de ellos. Es decir, no uno solo. Aparece la subida bajada de luz, aparece la sensación de frío, esa casi en todos. Los olores más pestilentes casi todos. Desplazamientos de objetos en muchos. Los destellos luminosos. Los golpes también, etc. Suele aparecer en varios sitios. Estoy recordando la que veo aquí, aquella joven, ¿lo puedo contar o no? Sí. Es un caso sencillo. Muy sencillito, pero a mí me impactó. Lo vi yo, y ella estaba a mi lado, yo estaba aquí, y ella estaba aquí a mi lado, y aquí estaba Susana, mirándome a mí, de espalda a lo que me estaba contando, que en su casa pasaban cosas. ¿Lo quieres contar tú? ¿Lo que pasaba en tu casa? No, cuéntalo tú, yo cuento lo que yo vi. No te importa, ¿no? No, no me importa. No. Venga. Pues, cuenta lo que te pasaba. Bueno, conocí a Fernando y un día en una conversación pues yo le conté pues un poco las cosas que venían pasando en mi casa desde hacía muchísimos años, desde que yo llegué a vivir allí. Cosas a las que nos fuimos acostumbrando y a las que al final pues siempre recae, ¿no?, la broma de la gente, la risa y bueno, y a la vez después plantearte, ¿no?, que realmente a lo mejor eres tú la que tiene. Pero bueno, cuando eso lo vives tú solo, pues tiene, digamos, un nivel, y cuando ya hay más personas que están contigo y son capaces de verlo y de experimentarlo, pues eso pues ya alcanza un poco más, ¿no? Entonces, bueno, pasaron años, conocí a Fernando y se lo comenté, y vino a casa, y estando Susana y Fernando y yo juntos, hablando de esto, pues sí, ocurrió un imán de la nevera que... 3. Iba desplazando, iba bajando por la nevera, entonces lo pudimos ver los tres y bueno, la verdad que quedamos un poco impactados porque Fernando además hizo varias pruebas por si era el movimiento de alguna de nosotros, de que si había coincidido o si había pasado aire o la ventana, y bueno, pues realmente pues eso luego dio lugar a una visita que hicieron el grupo ETA a casa y donde pues pudimos, ¿no?, sí, ya solucionar un poco. Cuando estábamos un día hablando, bueno, el día que fui allí a su casa, yo ya estaba aquí sentada, yo estaba aquí en el sofá y aquí estaba Susana, y detrás, donde está esa señora de blanco, estaba el frigorífico. Sí. El frigorífico tenía 2 imanes y uno así y otro debajo, más abajo. Estábamos hablando y de pronto ella también lo vio. Veo cómo un imán se empieza a mover para abajo. Empuja al otro, bajan y empujan al tercero. Lo primero que hice, levantarme rápidamente y abrí la nevera. Me digo, está metido un enano dentro. A ver, ¿qué ha pasado aquí? O de un truco o lo que sea. Efectivamente no había truco de ningún tipo. Digo, bueno, pues la explicación más sencilla es esta. Se han escurrido. Lo volví a poner en el sitio donde estaban y con mi dedo empujando, me costaba moverlos, estaban bien agarrados, me costaba moverlos, y cuando llegué al tercero, que estaba fuerte, ya no podía, lo empujaba con el segundo por medio, y ya no me bajaba, o sea, tenía más fuerza de agarre. O sea, algo lo había movido y los había desplazado. Entonces lo comenté al grupo ETA, conté todo a
Sol Blanco Soler, supongo que la conocéis hace mucho en el programa de Iker. Es una mujer extraordinaria y me lo comentó, y le comenté toda la historia. Y al principio, fijaros, por la experiencia, pensaron que era ella. Esto te lo he contado, ¿no? Sí, sí. Que era ella, que era el fenómeno que ocurría en poltergeist y que ella lo provocaba mentalmente o emocionalmente, como es el poltergeist. Él tiene una fuerza, una energía, lo produce. Entonces, pero bajamos allí, bajó Sol, Piedad, Piedi y Aldo, que era un italiano que es medium. Paloma Navarrete, que también viene del grupo, que es vidente, no pudo venir. Y Aldo es medium. Aldo se concentra, cae en trance y ve lo que tiene que ver. Y efectivamente, ahí tenía un inquilino, uno que estaba perdido. Como se decía antiguamente, una alma en pena, que estaba perdida y había recalado en la casa y estaba a gusto con ella y vivir con ella y no se quería ir. Y no sé si le hicieron todo un trabajo, tal, y no sé si consiguieron que se fuera. Aparentemente parece que sí iba a ir. Pero tú no, ya sabes si sigue estando o no sigue estando. Bueno, es una historia. Y claro, dirá, qué cosa más increíble está contando este tío, ¿no? Y se cree estas cosas. Vale. Si queréis sobre otro poquito de física cuántica, mirad. A pesar de que la mecánica cuántica, que esto es más increíble que lo que he contado, surgió para resolver un problema científico, más de un siglo después aún guarda algo de misterio. La física cuántica predice comportamientos paradójicos o increíbles. Por ejemplo, una partícula cuántica no posee solo un valor de una cantidad física. Es decir, por ejemplo, tiene de masa, bueno, un valor de una constante, la que sea, da igual. Pero puede, de una escala que puede ser pesado. Vamos a poner un ejemplo simple. Esto pesa 1 gramo, si le meto puede pesar 2 gramos, puede pesar 3, depende de cómo esté hecho la cantidad, ¿no? Bueno, esa partícula cuántica no tiene un valor concreto de peso, sino que puede tener todos los valores al mismo tiempo. Algo que se llama superposición. Dos partículas cuánticas pueden permanecer ligadas o entrelazadas. Eso es una cosa que yo pensaba hablar del entrelazamiento cuántico, pero es bastante complicado. Tú, Pepe, lo conocerá perfectamente porque a ti te gusta estos rollos mucho. ¿Qué quiere decir? Que dos partículas pueden permanecer ligadas o entrelazadas a unas distancias ilimitadas y sin ninguna conexión física de por medio. Es decir, que yo tengo aquí un fotón y hay otro fotón que está ligado o entrelazado a él, que está a 10 años luz, y la alteración que se produce en ese fotón se transmite al otro. Se han hecho experimentos, no a 10 años luz, pero sí a distancias de metros o de centímetros. No, en las Canarias, entre dos islas, se están pasando fotones ya. Exactamente. Bueno, lo voy a explicar más sencillo. Fijaros cómo es el fenómeno de la teleportación. Teletransportación, de la influencia. Si, por ejemplo, tengo dos fotones, uno que está en un estado H, le damos a un estado H, y el otro que está correlacionado con él en estado V, lo cual se puede obtener enviando luz a través de ciertos cristales. O sea, no voy a explicar el experimento cómo se hace, pero se hace con aparatos tecnológicos muy importantes. Nosotros no sabemos cuál es cuál, si el fotón este es el H y el otro es el V o al revés, no lo sabemos. Si después se separa ampliamente a los fotones, estos mostrarán una propiedad sorprendente. Si se mide al fotón 1 como H, la medición del fotón 2 dará V. Pero si el fotón 1 se mide como V, el segundo fotón da H. De alguna manera, el fotón 2 sabe el resultado de la medición del fotón 1 y se ajusta de acuerdo con ese resultado. Las dos partículas están entrelazadas. Pongo un ejemplo cotidiano que lo vais a entender mejor. Supongamos un cajón en la Ciudad de México, o en Madrid, me da igual, que contiene un número idéntico de calcetines negros y blancos. 50 calcetines negros y 50 calcetines blancos.
igual que un cajón en Toronto, Canadá, que contiene los mismos calcetines, 50 blancos y 50 negros. Si se elige en forma aleatoria un calcetín de la Ciudad de México y un amigo escoge otro en Toronto, uno mete la mano y saca un calcetín, otro mete la otra mano en Toronto y saca otro calcetín, por la ley de cálculo probabilístico, aproximadamente va a salir que la mitad de las veces, cálculo de probabilidades, coinciden. Ahora acertado. Una vez saca uno negro, otro blanco, otra vez saca uno blanco, uno negro. Una vez saca uno negro, saca un negro. Otra, o sea, 50% de cálculo de probabilidades acerta. Bien. Pero si los calcetines están entrelazados, como los fotones, no importa qué color elijas, es alucinante. Un amigo cogerá el color, perdón, no importa qué color elijas. Tu amigo escogerá el otro color en todas las ocasiones. Es decir, a pesar de la distancia entre los dos calcetines y la ausencia de cualquier conexión física. Si yo tengo 100 calcetines, 50 a 50 negros, estoy aquí, y el otro está en Toronto, en Barcelona, donde sea, y a ver, empieza, negro, blanco, otro, blanco, negro, nunca van a coincidir. Es obviamente el lanzamiento cuántico. O sea, es una cosa alucinante. Bueno, pues esto y más cosas que podemos decir. ¿Sabéis cómo lo llamaba al entrelazamiento Einstein? Le llamaba una espeluznante acción a distancia. Porque cuesta creerse, evidentemente, ¿no? Bien, ya se han hecho experimentos de teletransportación de fotones a distancias mayores de 143 kilómetros, lo que está diciendo Pepe. Bueno, sigamos. Hemos contado 2 casos, algunos más. Fijaros qué cosas más curiosas. A ver, tengo por aquí algunos, sí. ¿Dónde los tengo? Aquí está. Mi herramienta de búsqueda es una tipo detectivesca, de detective. Cuando voy a un sitio a investigar, en Toledo es un paraíso. Museos, hospitales antiguos, conventos, todo lo que queráis, hay de todo. ¿Y quiénes son la gente más interesada? El que a mí más me interesa. Pues los que están ahí metidos en circunstancias diferentes. Por ejemplo, los vigilantes de seguridad por la noche, las enfermeras, tú sabes mucho de eso, las enfermeras, y tú también, las enfermeras que están en la UBI, en parapléjicos. Ahí estaba esta chica Delphi, ¿la habéis conocido, enfermera? Que me ha contado cosas alucinantes de allí. Vosotros también habéis tenido alguna experiencia, si luego la contáis, si no queréis, la que me contasteis una vez, pero no quiero decir nada. O sea, hablo yo, porque a lo mejor no tenéis ganas de querer contarla. Bueno, pues yo me he ido metiendo con toda esta gente, haciendo amistades y conectando con fulano, conectando con mengano, y me cuentan. Y tengo cintas grabadas o escritas, porque todo lo grabo o me lo escriben, para que yo con el paso del tiempo, pues lo que era la Cenicienta no se transforme en Blancanieves, y me parezcan enanitos cuando no había enanitos, ese tipo de cosas, ¿no? Bien, hay uno de los fenómenos que hay muy curioso, mirad. Les cuento este. Una chica, de aquí de Toledo. Este le tengo ya hace bastantes años. Llevo 20 años tocando cosas. Era invierno. Yo estudiaba en mi habitación. No recuerdo exactamente mis años, pero sobre unos 20 o 21. Eran épocas de exámenes y alrededor de las 2 de la mañana decidí acostarme, pues no había estudiado lo suficiente y era inútil seguir estudiando para no aprobar. Me cuesta leerlo porque son fotocopias viejas del original que no llevo, lo guardo, se me estropee. Como esto lo he manejado los rusos, se pone. Ya está, que no se ve. No tenía sueño. He de decir que he sido siempre, y aún hoy lo sigo siendo. Pasaba persona de poco dormir, que no lo veo bien. Siempre preferí estar estirada en la cama a estar durmiendo. Bien, cuando me acosté en la cama, quedé totalmente estirada. Y junto a mi cuerpo recuerdo que pegué mis brazos sintiéndome a gusto y calentita con mis 3 mantas, una colcha de lana,
y una bata azul sobre mi lecho. Estaba bien tapadita. Recuerdo que habían transcurrido unos 15 minutos más o menos cuando me invadió un pequeño airecillo, estando con la luz apagada, dispuesta a dormir. Ese airecillo me dio sobre el rostro. Yo pensé que la ventana quedó abierta. Indudablemente era un absurdo, pues era el mes de enero y con lo friera que era yo, no podía ser cierta mi deducción. Pero aún así, intenté levantarme para comprobarlo. No pudo. Algo me invadió. No podía moverme, estaba completamente rígida. Y fue cuando la ropa que cubría mi cama, las 3 mantas, mi colcha y mis sábanas, se agitaron hacia adelante y detrás seguidamente 3 o 4 veces. O sea, cuando hay el hermanito cabrón que te quita, estás tú en la camita, te da la vuelta y te hace ¡ay! Te levanta la manta y te la agita y tal, lo mismo. No entiendo hoy cómo las mantas y la colcha, con su peso exagerado, pudieron subir y bajar hasta la mitad de la cama ellas solas. Lo que no recuerdo es si ese airecillo que inició este proceso continuó o no lo hizo. No recuerdo cómo me dormí y cuando desperté a la mañana siguiente, recordé todo lo que me había ocurrido. Salí corriendo y se lo conté a mi madre. Tanto lo hice, le insistí, que ella también me creyó. Estuve mucho tiempo sin poder entrar en esa habitación. Al poco tiempo, como unos meses, supe que había gente que le había ocurrido cosas parecidas o extraños sucesos similares a lo que yo narro. Gracias por escucharme, fulanita Alicia. No me acuerdo de qué pasa nada. Algunas personas no quieren que se les cite, otras no hay ningún problema, porque tampoco es ningún pecado, ya no existe la Inquisición. A nadie le van a meter en la hoguera por tener tratos con el diablo. Que esto pasaba realmente en la Edad Media y siempre ha existido, y hasta ahora, pero ya no se llama así. Sí. Ahora, no, si ahora mismo en cuanto diga esto ya puedo hablar, porque me estoy enrollando yo mucho. Y es tertulia. En la Edad Media había esto que se llamaba incubos y sucubos, y en la época romana. Demonios masculinos y demonios femeninos que atacaban a las personas a la cama. Eso es la historia. ¿Cómo puede sonar el móvil aquí si no hay cobertura? Alucinante. Bien, sigamos. Me sonaba el vibrador. Vale. Y a la gente se la procesaba por contacto con el diablo. Y hay muchos casos de la Inquisición en el cual que vienen, tiene que estar relacionado con la brujería, con ciertas apariciones, esta historia muy compleja. Simplemente daros cuenta, te dejo hablar. Lo he contado 2 cosas, 3. Tengo 50 en Toledo. El Sol Blanco es el grupo de este tipo, publica un montón de libros sobre este tipo de cosas. El mundo es apasionante. Y luego explicaré. Dime. Bueno, que con relación a eso que decías de la Inquisición, que resulta que a esos los quemaban la hoguera, todas esas cosas, yo recuerdo, y para que me entendí, en el año 72, más o menos, 71, 72, nos reuníamos una banda de amigos a hacer espiritismo en casa de un dentista. Que por cierto estuve tratando a la chica, que creo que te lo referí a ti una vez. Entonces, ¿Espiritismo o Ouija? ¿cómo? ¿Espiritismo o Ouija? Pero lo mismo. Nosotros poníamos solamente sí, sí, pero la Ouija es lo mismo, pero con la... sí, con la chema, no, sin sí, cosa de sin el cartón. Entonces llegó un momento que se enteró don Blas Tello, ¿Sí? don Blas Tello, que estuvo de gobernador civil aquí Sí. en Toledo, y después fue presidente del INP, Instituto Nacional de Previsión. que era del que dependía toda la sanidad de aquel Sí. Y dijo que bueno, que se terminara ese asunto porque eso no era tal y que no, vamos, que no consentía el asunto. mucho más que todo eso. Que o terminábamos con eso o nos quitaban el puesto de trabajo. Vamos a ver. Sí. Bueno, pues Que nosotros... eso es como la Inquisición, casi, Mira, vamos, de por echar eso a digo la que calle. ahora sí, la que yo te estoy hablando de nombre y apellido y bueno, Casa Nacional, que te podría decir el nombre del dentista, de la hija, de todos los... Sí.
Nosotros, no obstante, nos juntábamos allí, unos cuantos amiguetes, en la mesa. Vamos a ver si la mesa se mueve o no se mueve. Pues se ha movido la mesa. Pues que sí, que no. Bueno, pues ahora pensaba uno, a ver si se mueve, quizá 3 golpes la pata izquierda. Pum, 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 bueno. Y decía uno de ellos, dice, este es mi abuelo. Siempre decía, este es mi abuelo. Cuando aparecían cosas raras de esas. Total, después de mucho moverse esta para acá, para allá, las patas. Yo digo, bueno, vamos a terminar con el cachondeo este. Y ahora me voy a referir a la luz que tú dices. Vamos a terminar con el cachondeo este. Me ponemos así, digo, mira, si hay aquí algo, una presencia, la que sea, que se vaya ahora mismo la luz. Coño, la luz no se va de repente, sino que empieza a absorberse poco a poco, poco a poco, y se apaga. Sí, sí, así es. Y al cabo de un poco tiempo, porque no podía nadie encender y apagar la luz, porque eran lámparas de pie, que se hubiese visto a la persona que se ha levantado a esto. Y lo hace espontáneo. Efectivamente. Entonces, después, al cabo del rato, poco a poco. Poco a poco, es así es. Aparece la luz. Pero con un intervalo desde que empieza incandescente, poco a poco la bombilla, hasta que da la luz total, pues de 6 segundos, 7 segundos. Sí. Eso es lo que yo he vivido, lo que he visto y lo que me cuentan. Eso en cuanto a una cosa. Bajar de su vida, de esa manera. Otra cosa que no tiene nada que ver con esto. La última paciente que yo tengo, te digo fenómenos inexplicables. Es Julia, la del colombiano. Bueno, pues esta muchacha tiene muchos dolores lumbares y tal. ¿Pero se oye por allí bien? No. Pues ponte así, Bueno, ahí, en medio. pues esta chica tiene, vamos, esta señora que está casada con uno de allí, es ucraniana, está casada con un señor que era vigilante del camping. Bueno, el caso es que la dolía la zona lumbar, yo estuve tratándolo, la fue muy bien. Y me llamó después porque ya no era la zona lumbar, es que tenía una preocupación muy intensa de que tenía 2 hijos, era ucraniana y tenía 2 hijos en Ucrania. Entonces, con todo el lío que ha habido ahora, pues ella estaba con el alma en un hilo de si sus hijos, sobre todo uno de ellos, el pequeño, les llamarían o no al servicio militar para el enfrentamiento que hay ahora con los prorrusos y los ucranianos. Entonces la mujer prácticamente no dormía, estaba nerviosa todo el día, la pagaba con el pobre hombre que estaba con ella, que no podía decir nada porque saltaba con... Bueno, total, la someto a hipnosis y la digo, ahora, poco a poco, tu espíritu, tu alma, o como lo llaméis vosotros en Ucrania, si creéis o no creéis, se va a desprender de ti. Pero estabas haciendo hipnosis. Sí. Haciendo Esto ha sido hipnosis. hace un mes o así. Esto hace un Que mes. estabas haciendo Estaba hipnosis. haciendo hipnosis, sí. Que Sí, no, sí. las personas que están aquí, muchos de ellos no saben que eres un experto en ello. Bueno, pues En entonces, hipnosis. digo, ahora se desprende tu cuerpo y se va a elevar cada vez más rápidamente, casi a velocidad de la luz, y vas a ir a Ucrania y vas a ver a tus hijos. Vas a charlar con ellos y después ya regresas otra vez, el espíritu vuelve otra vez a tu cuerpo y seguimos, ya te despierto y tal. Bueno, pues así lo hago. Cuando ya la despierto, digo, bueno, ¿qué has visto? Dice, hombre, pues la verdad es que estaba hablando con el hijo mayor, no. Dice, estaba hablando con el hijo pequeño, que es el que más me preocupa. Dice, porque el hijo mayor es veterinario, dice, y ha estado trabajando en Australia, dice, y si él lo ve mal, siempre puede irse a Australia, y de allí hasta una vez y le reconocen y tal. Pero el hijo pequeño no, porque no tiene titulación de ninguna clase y no se puede ir a Ucrania, porque ¿a dónde va a ir? ¿Y qué te han dicho? Dice, pues mi hijo pequeño me ha dicho que de momento que me despreocupe, porque va a haber conversaciones, líos, escaramuzas alguna vez y tal, pero que guerra seria que no va a haber. Dice, entonces yo ya me vengo muy tranquila, dice, estoy muy tranquila, ya pregunto al marido, bueno, ¿qué tal él ha dormido? No, ha dormido estupendamente, desde que se ha echado hasta que por la mañana. No te oigo, yo te oí. ¿Cómo?
Y le pregunta qué tal había ¿Qué tal? Y dormido, dice, cómo no, pero los había nervios ya se le dormido. habían Se lo han ido, quitado. que dormía perfectamente y que estaba perfectamente bien. Y además consciente de que a su hijo no le iba a pasar nada. Efectivamente, como ves, visto, pues ha habido muchos tiras y aflojas ahí que parecía que iba a intervenir por un lado Rusia, por otro lado el ejército ucraniano, etcétera, etcétera, pero más o menos se ha ido diluyendo eso. Y efectivamente, como ella contó, como contó su hijo, eso se ha quedado un poco en suspense. Eso no quiere decir que dentro de X tiempo... Y suceda ella lo no que ha sea. comprobado nunca, clamando por teléfono con su hijo, si ha tenido la experiencia de haber soñado o hablado con él, el hijo, con ella. No, eso no. Es muy interesante. Es que no les Porque, hemos vuelto a ver. porque lo que ha hecho esta señora es un fenómeno que en parapsicología también se da dentro del mundo de los santos y de los místicos, que es la bilocación. Es decir, el traslado a otro lugar de la persona que incluso, pero que permanece aquí. Sí, pues eso. Que es que en la cuántica es muy curioso. Es el famoso experimento de la doble rendija. Es decir, lanzas un electrón desde un cañón de electrones, le lanzas, hay una placa, hay dos rendijas, y el electrón pasa por las dos rendijas al mismo tiempo, no por una. O por una él y por la otra su sombra. No, no. Se registra el paso del electrón al mismo tiempo por las dos rendijas, es decir, bilocación. Que ese fenómeno se ha dado en muchos santos y en muchos místicos y en toda la gente que... no sé quién me saluda. ¿Quién me saluda? Me saluda a mí, Fernando, perdón. No te veías a distancia. ¿Qué queda con ella? La poli está ahí. Ah, bueno. Ah, es verdad que tengo gente detrás. No era a ti a quien saludaba, Fernando. Ah, bueno, será a ti. Que los guapos no podéis tener mucha suerte. Bueno, vamos a checar con el tema. Pues ella entre ir y venir, pues serían 10 minutos. como Sí, no, mucho. sí, eso es. Hay Pero casos no de- habló luego no habló por teléfono con su hijo. Y No, ella Bueno. no... Para saber si... Es que yo me vine, porque yo voy a Marbella Es que no hemos vuelto y a tenemos ver. un camping, tenemos allí 2 caravanas. Es que eso- Mira, voy a contar un Entonces, ella, caso. pues está allí. Un caso Ahora de- cuando vaya, pues la veré, la preguntaré eso de que me has dicho. Sí. ¿Qué pasa? Os voy a leer de toda la gente que he conocido que me he ido apuntando. Esto me lo he apuntado aquí todo. Ah, Y perdona, que- un momento. ¿Estás Sí. de acuerdo con lo de la luz entonces, no? Sí, sí, totalmente. Es que es así. O sea, cuando los subidas y bajadas de luz que he dicho yo, y he dicho, no en No, el has dicho que sentido después lo contaré de lo que como hace la luz. Iberdrola, y entonces mi querido Arturo Pardos, no tenemos champán, ¿De cariño, qué habláis? ¿De qué habláis ahora? de la subida y bajada de luz, que tú has hecho el chiste de Iberdrola, y bueno, el chicho Ah, es un chiste muy bueno, sí, repítelo. Bueno, pues no has llegado a decir que se encendía poco No lo he a dicho, poco he dicho, ya hablaremos, pues ese y que se apagaba poco a poco. Exactamente. No lo he dicho, ¿no? Pues lo deja para contar un caso y otra experiencia que empieza a baja la tensión y hasta que se queda o en nada o cero Nada, apagado nada, prácticamente. o muy poquito y luego tranquilamente empieza de nuevo. Empieza otra vez, pero poco a Fernando, poco. ¿te puedo proponer una cosa? Sí. Te digo porque tengo un amigo que es mago profesional, es prestidigitador, y me ha ofrecido hacerlo en casa, invitar a unas personas y que no digan que él es mago, claro. Y entonces hacer una sesión de espiritismo. Pero Vamos a ver. con las bajadas de luz y todo, te monta todo el Sí, tiro sí. en tu casa. ¿eh? Vamos a ver. Y sin Bueno, pagar, porque es un vamos a amigo. ver, sí, sí. Pero es que nosotros no éramos ninguno mago. Es que no lo sabes, es que no lo sabes. A lo mejor hay alguien- Lo que es un mago profesional, un ilusionista, hace virguerías. Sí, bueno. Pero eso no tiene absolutamente ningún valor negativo para la parapsicología. Son dos cosas Pero diferentes. imagínate que tú no lo sabes, ¿cómo...? No, te voy a contar te voy a leer un texto. Si es que todos los textos, todos los términos que he recogido, no hay por medio ningún prestidigitador, ningún ilusionista. Yo soy amigo de Tamarit, que le conozco de la época de la mandrágora, y sé hacer trucos. Conozco trucos de cartas, de no sé qué, de muchas cosas. De adivinar muchas cosas. Para empezar, los trucos de matemáticas y perdón, los trucos de magia, de cartas y tal, la mayor parte tienen fundamento matemático, son matemáticas puras. Ahora no es momento de hacerlo porque no tiene, pues estamos en otra historia.